Volodymyr Zelensky se podría enfrentar a una detención por parte de la Penal Internacional por sus crímenes de guerra. Las atroces actividades de las tropas en el conflicto contra Rusia, donde se atacó a la población civil, lo han puesto en la mira. Pero sabemos que todo puede pasar en el escenario manipulador de Occidente. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Zelensky está acabado. Y es que Kiev acaba de ratificar el Estatuto de Roma, que lo convierte en un nuevo miembro de la Corte Internacional. Pero el tiro le saldrá por la culata a Zelensky, pues pesan sobre él muchos atentados a familias y mujeres inocentes durante el conflicto de Ucrania y Rusia. Sobre todo porque el mandatario ruso demostró las atrocidades cometidas por Zelensky en las ciudades fronterizas, y se añadieron las imágenes de muerte de los soldados heridos y los hombres civiles obligados a enfrentar a las fuerzas enemigas en las posiciones combativas. Al tiempo que el paso de la Rada le va a costar caro al presidente ucraniano. Intenta pertenecer a la Interpol para perseguir a prisioneros del conflicto y sus objetivos legítimos de la confrontación. Sin embargo, su accionar terrorista demanda la presencia legal internacional y se convierte en pruebas acusatorias que no salen precisamente del Kremlin. De hecho, la actual ofensiva en Kursk denota la negativa de sostener conversaciones de paz con Moscú y expone varios atentados contra la población. Los rusos exigieron desde hace meses la detención de Zelensky y demostraron los hechos que responsabilizan de acciones nefastas contra los mayores de edad que no quieren participar de la contienda. Tal es así que el embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Rodion Miroshnik, declaró: la cuestión de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania había quedado en suspenso tras los ataques de Kiev en la región de Kursk. Son acciones terroristas. Por otra parte, explicó, llevar a cabo negociaciones con un adversario absolutamente inadecuado hoy en día es simplemente antinatural. Resulta que, desde mayo, Rusia decretó en busca y captura al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al igual que al expresidente ucraniano Petro Poroshenko, que ejerció la jefatura del Estado entre 2014 y 2019. No obstante, la entrada de Zelensky, apoyado por la mayoría de miembros de la Rada, a la Corte Penal Internacional, puede costarle bien caro. Sucede que pretende blindar a sus ciudadanos durante 7 años en una estrategia muy cuestionada para evitar que formen parte de cualquier investigación que realice el organismo. Sin dudas, está protegiéndose de sus fechorías. Y aunque significa un nuevo éxito político y diplomático, la ratificación del Estatuto de Roma en el Parlamento pone en riesgo su accionar nefasto en cada uno de los campos de lucha, sobre todo contra sus propios connacionales civiles y soldados. En ese aspecto se identifica la ilegal ley marcial dictaminada para obligar a los hombres mayores de 18 años y menores de 65 a tomar las armas en el país, tras la huida de más de 42.000 habitantes en capacidades de sostener la defensa de sus intereses frente a la desmilitarización de Putin a la operación especial rusa. Hay que ver lo que ocurre. Bienvenida, Margarita Pécora, a nuestro espacio de análisis de noticias de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras? Bueno, atravesando una tormenta de Santa Rosa acá en Buenos Aires, mucha lluvia todo el día y ahora se sienten los truenos. Bueno, pero es propio de la temporada y es algo previsible. Bueno, efectivamente, Ivette, mira, uno no deja de asombrarse, ¿no?, de la habilidad de ciertos personajes que se saben acusados de delitos, de crímenes de guerra, con orden de captura incluso. Sin embargo, son capaces de esconderse bajo el paraguas de determinadas leyes que les permiten zafar del peso de la justicia. Esto es lo que, a mi modo de ver, cree haber logrado Volodymyr Zelensky al considerar una victoria, como se dice ahí, diplomática, política, no sé cuántas cosas, de que el Parlamento de Ucrania haya ratificado recientemente el Estatuto de Roma. Un tratado que estableció el Tribunal Penal Internacional y que significa que Ucrania ahora reconoce oficialmente la jurisdicción de ese tribunal y eso refuerza un compromiso con la justicia internacional.
Ahora bien, fíjate bien, Ivette, hay mucha información dando vuelta en torno a esto y distintos enfoques, dejando ver los entretelones del tema. Por un lado, se dice que Zelensky ha sido un firme defensor de esa medida, como un paso importante para que Ucrania pueda exigir responsabilidades, pero a Rusia, por las presuntas atrocidades que dicen ellos que se ha cometido durante la invasión. Sin embargo, reconocerá la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para crímenes de guerra que involucren directamente a ciudadanos ucranianos durante un plazo de 7 años. No sé si lo expliqué bien. Sí. Hay una enmienda del Estatuto de Roma que se acaba de ratificar y establece que Ucrania no reconocerá, así es como debe ser explicado, no reconocerá la jurisdicción de dicho tribunal. Ahora yo te pregunto, o nos preguntamos, ¿significa esto un blindaje para la figura evasora de la justicia de Zelensky, que se convierte ahora en intocable? Bueno, esto es lo que está por ver. Me parece que él siente que él puede esconderse bajo esa coraza al menos por 7 años y que al ser reconocida la jurisdicción del Tribunal Internacional, pues Ucrania puede llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas durante la avanzada militar rusa, según ellos. Ahora bien, algunos analistas creen que eso refuerza la posición de Zelensky en la comunidad internacional, porque ha ido cayendo la popularidad de él, la credibilidad, todas las cuestiones que han ido erosionando su figura. Así que ellos creen que esto puede levantar un poco la imagen de líder comprometido con la justicia, con los derechos humanos, tal. Por otro lado, Ivette, el pseudopresidente ucraniano cree que él puede conseguir que aumente el apoyo internacional a Kiev con esta medida, con esto que se aprobó, y que ya que se demuestra un compromiso con los principios, que aumente el apoyo y bueno, que haya más entrega de recursos y demás. Su esperanza es que esto se traduzca en un mayor respaldo político y económico de otros países y de organizaciones internacionales. Pero lo más relevante de lo que Zelensky logra al Ucrania aceptar la jurisdicción de ese Tribunal Penal Internacional es una mayor presión sobre Rusia. Entonces, ahí vemos que puede investigar y emitir órdenes de arresto contra individuos responsables de crímenes de guerra. Así que ellos creen que pueden aislar más a Rusia en el ámbito internacional y aumentar la presión para que ponga fin a la ofensiva militar. Por otro lado, se estima que esta ratificación del Estatuto de Roma también puede mejorar la percepción de legitimidad y transparencia del gobierno de Zelensky, tanto a nivel nacional como internacional, y que esto puede fortalecer su posición política interna y aumentar la confianza de la población en su liderazgo, que dicho sea de paso, tú lo sabes bien, Ivette, que hemos hablado reiteradamente de eso, está en caída, en picada, y no veo la forma de que a estas alturas la imagen de Zelensky pueda retomar o recobrar vuelo. Pero dicen que hay limitaciones como la enmienda esa que excluye la jurisdicción del tribunal sobre crímenes de guerra cometidos por ciudadanos ucranianos durante 7 años. Entonces, para resumir ya, aquí es donde yo veo que está ese paraguas, Ivette, bajo el cual se intenta esconder Zelensky, sobre cuyos hombros sabemos que pesa una grave denuncia de las autoridades rusas. Desde mayo pasado, Moscú puso una orden de búsqueda y de captura, luego de acusar formalmente al mandatario ucraniano y a su predecesora, a Poroshenko. El caso es que Rusia añadió a Zelensky y a su lista de criminales buscados. El Kremlin lo tiene en la mira desde el inicio de la ofensiva militar en febrero del 2022. Además, dentro de Ucrania, Zelensky ha enfrentado muchas críticas y desafíos muy significativos. Ha tenido que lidiar con acusaciones de corrupción,
la presencia de espías y de traidores en su propio gobierno, que lo llevó a él a despedir incluso a altísimos funcionarios como el jefe de la inteligencia, de la agencia esa de seguridad nacional, y hasta la fiscal general la echaron. Así que estas situaciones han generado tensiones y cuestionamientos sobre el liderazgo de Zelensky. Las acusaciones también de corrupción en Ucrania, que ha sido un tema delicadísimo, especialmente durante la guerra. El gobierno de Zelensky ha atravesado por varias denuncias por contratos militares inflados y eso ha llevado a la destitución de varios altos funcionarios. Además, algunos miembros de su administración han sido acusados de aceptar sobornos y de participar en prácticas corruptas. Esto ha resultado una serie de despidos y de renuncias dentro del gabinete de gobierno de Zelensky. Así que críticas a la lucha contra la corrupción. Ahí Zelensky ha propuesto equiparar la corrupción en tiempos de guerra con la traición, y eso ha generado preocupaciones también entre los organismos anticorrupción. En fin, estas acciones y propuestas han generado un debate muy grande, muy fogoso, muy candente sobre la efectividad y la transparencia del gobierno de Zelensky en la lucha contra la corrupción. Ahí él está empantanado hasta el pelo. Pues Margarita, es que de todas maneras, en cuanto al tema de corrupción, hasta el mismo Anthony Blinken se refirió hace unos meses sobre eso, que definitivamente uno de los problemas más profundos que tenía Ucrania era la corrupción, y sabemos, no lo decimos nosotras, sino de todos los medios posibles, que ha habido evidentes aspectos de manipulación de los recursos en Ucrania desde hace mucho tiempo, incluido todo el proceso que hubo contra Hunter Biden en su momento en esta empresa de gas que pues se vio manchado pues todo el proceso con Joe Biden, su papá, presidente además de Estados Unidos. Y también la intervención de Joe Biden en un momento dado para dar unos recursos manipulando la salida de un fiscal, ¿te acuerdas? Entonces, eso viene desde hace muchísimo rato. Ucrania no ha sido precisamente un ejemplo de transparencia en ningún caso, y con los recursos que se le han asignado por parte de Occidente, de la OTAN, para el mantenimiento de esta guerra absurda contra el pueblo ruso, se ha visto también una malversación que ya la hemos podido entrever en compras de mansiones, en salidas de la familia de Zelensky y de su equipo a otras partes. Bueno, todo esto se ha visto así y no se salva ninguno. Con respecto al tema, Margarita, que hoy nos atañe, pues hay una cosa que se está viendo, y es que hay muchas dudas alrededor del tema, sobre todo por un artículo específico que es el artículo 124 y que de este estatuto, y que precisamente lo que quieren es que no se juzguen a los nacionales, ¿no? En la jurisdicción de la Corte. Exactamente. Entonces, esto es complicadísimo porque cuando un crimen se ha cometido supuestamente por sus nacionales o en su territorio, resulta que esa cláusula nunca ha sido muy popular y la han utilizado dos países en toda la historia que existe en la Corte Penal Internacional, y es Francia y Colombia, casualmente. En este caso, pues se supone que Ucrania pues es diferente, pero que se rechaza la jurisdicción de la Corte en su territorio y sobre sus nacionales. Ucrania pretende elegir solo el elemento de la nacionalidad, pues la jurisdicción territorial es fundamental para juzgar los posibles crímenes de guerra cometidos por ciudadanos rusos durante la invasión. O sea, el cuento es para ellos, no para los ucranianos. Así de simple. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo veo también. Sí, perdón. Exacto. Adelante. Entonces,
El analista Tom Dannenbaum, profesor del Derecho Internacional en la Fletcher School of Law and Diplomacy, en un artículo escribió o mencionó sobre este tema que este artículo 124 es una cláusula transitoria y moribunda, y que aún no se ha hecho efectivo el cambio porque se requiere una ratificación de todos los miembros y no lo han hecho todavía. Entonces, él dice, cita textual, o Ucrania quiere libertad para sus nacionales para cometer crímenes de guerra y para que el Estado no les enjuicie, o tiene la intención de juzgar cualquier crimen de guerra cometido por sus nacionales en este conflicto, pero no confía en la CPI. Ambas posibilidades transmiten un mensaje totalmente equivocado, dice este profesor, y definitivamente pues dice que aquí se desacredita lo que puede ser la Corte Penal Internacional y manejar dobles estándares de parte de Ucrania y de la misma Corte. Es un poco complicado. Por lo tanto, se han generado una serie de dudas legales aquí y no se vislumbra algo muy claro en cuanto a la rectificación de Ucrania con el Estatuto de Roma. Entonces, lo que sí sabemos, Margarita, es que definitivamente los crímenes que se han cometido han sido aprobados por el gobierno de Zelensky. No ha sido una toma de decisiones unilateral o que llegó Sirski y dijo voy a hacer esto, voy a invadir Kursk y yo no cuento con Zelensky o no cuento con otras cosas. Zelensky sabe absolutamente todo lo que ocurre. Así que vamos a ver cómo se va desenrollando este tema bastante complejo. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Dele play, compañera. Internacional lo lleva a una condena inmediata y de ipso facto estar tras las rejas. Y es que Zelensky cuenta en su historial la responsabilidad del atentado de Crocus en Rusia, donde fallecieron varias decenas de personas inocentes. También es responsable de llevar a cabo más de 380 ataques contra Belgorod, Moscú, Kursk, Sebastopol y los territorios declarados prorrusos. Al mismo tiempo, el mandatario ucraniano es acusado de derribar aviones rusos y someter a la población de las fronteras, incluyendo mujeres y niños. Por cierto, destruyó y dañó monumentos a soldados soviéticos en territorio de Estonia, sobre el que naturalmente la justicia de Rusia no tiene jurisdicción, pero posee las evidencias. Eso sin contar que ahora intenta blindar durante 7 años a los nacionales ucranianos de posibles investigaciones del tribunal en su contra. Esto no solo genera dudas, sino que alimenta la hipótesis de corrupción, terrorismo y desenlaza una ola de críticas entre activistas y expertos en derecho internacional. Muchos ven a Zelensky esquivando cualquier condena. Alegan que no respeta el basamento legal internacional y sobre todo advierten incluso de que la maniobra de Ucrania, además de debilitar su narrativa, terminará enterrándolo por completo ante su propio gabinete. Zelensky está acabado. Ingresó a la Corte Penal Internacional, pero nadie lo podrá salvar de la condena de los hechos de atentar contra sus propias fuerzas. Incluso Rada Suprema convirtió en ley el tratado internacional, pero con una excepción explícita. Ucrania no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre crímenes posiblemente cometidos por sus ciudadanos. Esto demuestra la implicación y manipulación de Zelensky a los fundamentos y normativas legales del organismo. Erika Guevara Rosas, directora senior global de investigación, incidencia y política de Amnistía Internacional, manifestó: la declaración del presidente de Ucrania es contraria a los principios fundamentales de la justicia internacional. Y más adelante sentenció: el pueblo de Ucrania merece justicia, pero una justicia efectiva no puede ser selectiva.
y dijo que en nombre y representación de Amnistía Internacional pide a Zelensky que considere urgentemente su intención de limitar durante 7 años la jurisdicción de la Corte sobre presuntos crímenes cometidos por sus nacionales. Al mismo tiempo, Guevara insistió, por una cuestión de principios como para evitar poner en peligro los cruciales esfuerzos de la justicia internacional en la Corte, Zelensky se pasa de listo y quiere salir ileso de cualquier responsabilidad con el conflicto. Sucede que le queda poco tiempo en el poder y sabe que se viene encima de él muchísimos años de condena que lo pueden llevar hasta la propia muerte. Bueno, aquí hay una cosa interesante, Margarita, y es que efectivamente, si yo quiero salvarme de algo, pues puedo utilizar ciertas herramientas para mi propio beneficio. Sin embargo, hay temas que no se salen así nomás, como ya lo estábamos hablando, o no se zafan así nomás. Por ejemplo, cuando habló el expresidente Dmitry Medvedev de Rusia, él se ha referido a unos puntos específicos sobre el tema de Volodymyr Zelensky. Él dice que escupió sobre la constitución de su país, usurpó el poder. Entonces, esto sería la punta del iceberg, ¿no? Para Rusia ya no tiene legitimidad, por supuesto, el gobierno de Zelensky y, por supuesto, él ya es un criminal de guerra, ¿no? Eso es dicho por el expresidente Medvedev. Asimismo, él ha hecho varias, el expresidente ruso ya ha hecho varias declaraciones alrededor de que Zelensky debe ser capturado y juzgado por delitos contra ciudadanos rusos y ucranianos. Aquí el tema es que no solamente se está manejando una condición particular contra la gente en Rusia, sino contra su propia gente. Recordemos que hay delitos de, por ejemplo, de reclutamiento forzado, el hecho de exponer a los ucranianos a situaciones, pues obviamente que ya hemos tratado aquí de muchas maneras y que están atentando contra los propios derechos de los ucranianos. La deuda que tiene Margarita, que ya no es posible pagarla y en estos días se anunció esa parte, está poniendo en riesgo toda la situación económica del país. Yo no sé hasta qué punto su propia gente o la propia Rada permita semejantes atrocidades, ¿no? Adicionalmente de todos los crímenes que se han cometido ahorita con la invasión a Kursk, que sabemos han sido provocados por las tropas ucranianas, violando todos los códigos de la guerra, permitiendo violaciones a mujeres, secuestros, asesinatos así a lo como les parezca, han atacado a población vulnerable, ancianos, mujeres, una mujer embarazada murió en estos días, eso también lo manejamos, lo comentamos aquí. Todos esos crímenes tienen que en algún momento reventar, ¿no? No puede ser. 7 años, Ivette, 7 años. Van a estar inmunes por 7 años. Y esa es la trampa que han hecho. Exactamente. Ahí está el tema. Pero, sin embargo... Todo eso que tú estás describiendo es real. Los crímenes que ha cometido, que pasó la frontera con Rusia, que disparó a civiles, que todo lo que toda la relatoria de delitos que ha cometido existen. Pero ¿cómo se van a juzgar si ahora ha surgido esto nuevo que lo protege a él y al resto de los ucranianos? Porque él lo que está haciendo es tratando de salvarse él y repartir todas digamos, las acusaciones que pesan sobre él entre muchos. Mira, yo quisiera no equivocarme, Ivette, pero te juro que me parece que la figura de Zelensky está blindada
y hace que resulte intocable, al menos por ahora, por la justicia penal internacional. Pues ¿Cómo? Margarita, hay una serie de elementos encontrados, ¿no? Hay algunos expertos que dicen que no es tan fácil por el tema precisamente de retirar el tema del artículo 124 es bastante complejo allí y dicen que ellos si solo van a estudiar situaciones en conjunto y no en crímenes particulares, pues podría ser complicado y dicen que la maniobra de Kiev puede acabar siendo contradictoria. Dicen también que es poco probable que Ucrania alcance ese objetivo dudoso de blindar a los ucranianos de la CPI. Y que esto sería muy costoso porque se le daría pues también otro tipo de alcance para cometer otro tipo de crímenes. Entonces está como en un limbo allí que no se puede dilucidar tan fácilmente, Margarita. Es cierto, lo que tú dices son 7 años en los que fácilmente... Nadie toca a nadie dentro de Ucrania. Eso está hecho a la medida, es un traje a la medida. Un traje a la medida. Sí, hay esa forma de como de nada, tiene que surgir un veto, como único que surge un veto que invalide lo que se ha firmado hasta ahora. Exactamente. Pero, sin embargo, veto, sí, pues hay otra posición es que dice, por ejemplo, Dannenbaum decía que lo que debería ser un momento histórico en el compromiso con el derecho internacional, Ucrania está a punto de cometer un importante error jurídico y político no forzado. Y aquí es socavar la aplicación del derecho internacional sin estar de acuerdo con principios. Es innecesaria y contradice los intereses nacionales de Ucrania. Vamos a ver lo que sigue, Margarita. Hay mucho que hablar sobre la involución que ha experimentado a lo largo de estos 2 años y 9 meses ya de conflicto ruso-ucraniano en la figura de Zelensky, el comediante que saltó en el 2019 a la escena política sin experiencia alguna y de líder heroico al que hasta incluso lo bautizaron como el Capitán Ucrania. Y ha ido descendiendo a categoría de villano. Bueno, hay quienes recuerdan cuando Washington le tendió la mano ante la avanzada rusa, propuso sacarlo de Kiev, eso fue en febrero, y Zelensky dijo, no, yo me quedo, voy a resistir, y que bueno, se iba a echar a la espalda la situación más compleja que un político puede afrontar, por supuesto que es una guerra. Y desde entonces se convirtió ahí en el Capitán Ucrania. Por eso te digo, ya era un líder, era un héroe en ese momento, sí. Pero después Ivette, quienes siguen la trayectoria en caída libre de Zelensky, recuerdan también que después de su elección en 2019, ese antiguo actor sin experiencia política que estaba con la popularidad por el suelo y con tremendas críticas internas, porque había salido incluso en los Panama Papers, porque no estaba, estaba rodeado de amigos y asesores de su época, de cómicos que inspiraban poca confianza por su populismo y hasta porque minimizó en sucesivas ocasiones el riesgo de la operación militar de Rusia. Pero la violación de su soberanía lo catapultó a la popularidad, según dijo Rating Group Ukraine. Pero en el ir y venir de la guerra, se le han visto las profundas grietas a la trayectoria de Zelensky, tanto dentro como fuera de Kiev. Se dice que el episodio más desestabilizador ha sido la constatación de que tenía espías y traidores trabajando para Rusia en el propio seno de su gobierno. No sé cómo él no se dio cuenta, pero bueno, los rusos son expertos, hábiles, y se le colaron. Y bueno, él tuvo que despedir de forma abrupta al jefe de, como yo te decía anteriormente, de esa poderosa Agencia de Seguridad Nacional de Ucrania. Por otra parte, voces internas de partidos opositores
se han quejado de las amistades de Zelensky y de su falta de control. Se hizo referencia también a la aprobación y mantenimiento posterior de la ley marcial, eso que se menciona también ahí, que debería renovarse el 23 de agosto y que otorga poderes ampliados a las Fuerzas Armadas y restringe las libertades civiles, como el derecho incluso a manifestarse. Así que la queja viene sobre todo del partido del exmandatario Pedro Poroshenko, el predecesor de Zelensky. Así que ha ido en paralelo a la movilización general que supone que la población masculina entre 18 y 60 años no puede salir del país. Mira cómo viene el tema. Y que debe estar preparada para combatir. Y la guerra está siendo larga y en ello se justifica la medida desde el gobierno, pero se reprocha que sirva además para impedir la disidencia sin rebajar el puño, ni siquiera en zonas donde se vive con una calma mayor como Kiev, ¿no? Bueno, en estos meses también se ha visto ilegalización express de una docena de partidos opositores ante la guerra a gran escala emprendida por la Federación Rusa y los vínculos de algunos de ellos que se dice que tienen con el país. Hay una relación interminable, Ivette, de hechos que pesan sobre la figura de Zelensky. Tú has mencionado una buena parte que te digo, se ponen en la balanza y justifican, no digo yo, un juicio sumarísimo, una pena de cárcel, privación de libertad por toda la vida. Pero bueno, de su entorno hay también muchos que tienen culpa, la comparten con él. Hasta el reportaje, fíjate, sale hasta la esposa de Zelensky involucrada. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas del reportaje ese en Vogue de Olena Zelenska, en un palacio rodeado de sacos, terreros, posando entre uniformados, o en el despacho de Zelensky, frivolizando la guerra. Y Rusia, bueno, ¿qué hizo Rusia cuando vio aquello? Bueno, se rió y dijo que él recurría a promociones porque su imagen estaba ya podrida y que él quería cambiarla, que está cansado y la audiencia mundial no percibía eso. Bueno, y María Zaharova también salió a hablar de ese aspecto, de ese tema, para que veas cómo la corrupción y cómo la putrefacción lo fue calando hasta en la propia familia presidencial. Y no hay que olvidar que esta guerra abierta ha estallado en un país que no estaba precisamente en paz consigo mismo, porque hay que recordar que en Ucrania en los últimos 20 años ha habido levantamientos significativos, se obligó a una elección presidencial plagada de fraudes, de protestas masivas y sangrientas, que llevaron al presidente del Kremlin a huir del país en 2014. Así que se ha vivido peleas a puñetazos incluso en el Parlamento, y las alianzas políticas han cambiado a bandazos y han surgido multitud de escisiones encontradas. Ese es el panorama que ha rodeado a Zelensky y en el cual él ha estado dando patadas de ahogado, tratando de mantener su popularidad, su figura, pero bueno, todo el tiempo en declive. Ya, yo te digo, remontar nuevamente la imagen ya a estas alturas y con todos esos pedidos de captura, con todas esas acusaciones que hay en su contra. Lo único que le queda es esas maniobras amañadas, anti-constitucionales, en contra de la Constitución, de tratar de ampararse en una ley para no ser juzgado, aunque no sean juzgados el resto de los ucranianos, tal vez algunos asesinos, tanto como él. Así es, Margarita, pues es bastante complejo este tema, así es. No podemos irnos ni por un lado ni por el otro, porque sería pues arriesgadísimo y pues obviamente con nuestra audiencia. Esto tiene punto suspensivo. Exactamente. Vamos a ver qué va a pasar. Ajá, el último segmento, Margarita. A ver. Además, la maniobra realizada sobre el artículo 124 del propio Estatuto de Roma, que permite a los nuevos Estados miembros adjudicarse la facultad de 7 años,
demuestra que no acepta la jurisdicción de la Corte, pues teme por su seguridad y la de sus aliados. Al mismo tiempo, pretende elegir solo el elemento de la nacionalidad y no el de jurisdicción. Y es que de seleccionar las dos posibilidades, pondría en manos de los jueces internacionales la facultad de juzgarlo por los actos terroristas cometidos, ya que la jurisdicción territorial es fundamental para conceptuar los posibles crímenes de conflagración cometidos por ciudadanos ucranianos durante la invasión. Zelensky se somete a la posibilidad de que terceros países autoricen y soliciten al tribunal que estudie posibles crímenes de beligerancia cometidos en Ucrania. Incluso puede emitirse una orden de captura en su contra, aunque al acogerse al artículo 124 en parte, puede generar que no se persigan a sus hombres y sí a los rusos, que están siendo investigados a propuesta de su gobierno por los hechos relacionados con la etapa de 2014 a 2019. Está jugando con fuego Zelensky y se va a quemar. Tal es así que los expertos creen que la maniobra de Kiev puede acabar siendo contradictoria y señalaron: es poco probable que Ucrania alcance el dudoso objetivo de blindar a los ucranianos de la Corte Penal, y cualquier éxito en ese sentido probablemente vendría a un coste mucho mayor. Zelensky se enterró su propia daga. Lo esperan las rejas que quería para Putin, pues pesan sobre su mandato varias atrocidades militares, atentados a civiles, destrucción de hospitales e infraestructuras donde radican personas inocentes. Hay pruebas suficientes que demuestran su responsabilidad directa. Por tanto, el pertenecer a la Corte Penal Internacional será el efecto boomerang que lo terminará liquidando de inmediato. Muchos países pueden acusarlos y solicitar investigaciones con las imágenes que se tienen de las atrocidades cometidas por su gobierno. De esta manera, la jugada terminó afectando y las rejas están listas, aguardando su posible captura. Solo falta quien lo acuse. ¿Serán sus propios aliados para quitárselo de encima? Pues esto sería como algo de locos, pero podría ocurrir, no lo vamos a negar tampoco. De hecho, ya hay que voces agarrarlo fuera de Ucrania. Sí, hay voces dentro del mismo gobierno ucraniano, Margarita, opositoras sobre todo, que se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, Víctor Medvedchuk, que es un político opositor y presidente del Consejo del Movimiento Otra Ucrania, habló precisamente con respecto a Volodymyr Zelensky, que él habría emprendido de manera abierta el camino del terror dentro y fuera del país, convirtiéndolo en un campo de concentración. Imagínate esas palabras tan fuertes viniendo de un opositor ucraniano. Él dice también que puede llegar a convertirse en que está afectando obviamente la seguridad del país, ¿no? Violando también los derechos de su propia población, y lo traicionó a Ucrania por el bien del occidente colectivo. O sea, ya dice que se exige que les persigan y condenen, pues si no son castigados, será castigado él mismo, incluso por la actitud inhumana hacia el pueblo ucraniano. Adicionalmente, pues dice que Zelensky podría temer que los ciudadanos que abandonaron el país debido al desacuerdo con su régimen criminal regresen y derroquen a su camarilla. O sea, ya está moviéndose esa posibilidad de que hay bastantes focos allá mismo en Ucrania que puedan estar en contra de este régimen, porque ya se volvió un régimen. Recordemos, Margarita, que lo último que acabó de hacer fue prohibir el ejercicio religioso. Sí, fue tremendo eso. Un atentado. Permíteme en este último minuto de comentario agregar algo, porque vemos que Zelensky había sido considerado como un héroe de la guerra, que hace unos meses intervenía en parlamentos internacionales, acaparaba portadas en medios de todo el mundo, había saltado del anonimato internacional a estar en boca de todos,
Sin embargo, en las últimas semanas, su presencia mediática ya vemos que está totalmente por el suelo y puede afirmarse que es por lo menos un cadáver político. Y en esta nueva fase busca salvar su pellejo ante la posibilidad de un juicio. Por otro lado, resguardar su imagen y acotar daños para repartir responsabilidades. Es decir, que no termine él solo de pagar el precio de una derrota que se personifica solamente en él. Así que, en resumen, creo que no la tiene fácil el ucraniano porque pesan sobre él muchos atentados a familias y mujeres inocentes durante el conflicto. Sobre todo, Putin demostró las atrocidades que ha cometido Zelensky en las ciudades fronterizas y sobre todo en territorio de Kursk. Este tema creo que queda en suspenso y va a dar mucho de qué hablar y nosotras estamos en el deber y la obligación de seguirnos informando y viendo puntos de vista de diferentes observadores y analistas para ver cómo va a ir desenvolviéndose en el transcurso del tiempo, porque puede ser que quede impune un tipo como Zelensky que tiene denuncias de ser un criminal de guerra. Bueno, hasta aquí, sí, hasta aquí hemos llegado al final de este comentario del día de hoy y quiero agradecer la audiencia que nos han dispensado en este día. Y bueno, Ivette, si tienes alguna frase para cerrar el tema. Claro que sí, Margarita. Bueno, muchas gracias a nuestra audiencia, por supuesto a ti por estar siempre con nosotros en estos espacios de análisis que son bien importantes para que la gente comprenda un poco más a fondo el devenir de estos acontecimientos. Por ahora los dejamos con la frase del día. La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. Lo dijo Albert Camus. Y por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.